Gracias a Dios, ya se conectó también la hermana Lulu. Gracias a Dios. Vamos a comenzar ya la grabación. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Y hermanos, sean todos bienvenidos aquí a la iglesia Ministerios de Benecer, edificados en Cristo. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su iglesia y gracias a Dios porque hoy es un miércoles más que vamos a estudiar la doctrina bíblica, que es muy importante, por la cual podemos ir aprendiendo cada día más de las enseñanzas de Cristo para que en nuestro caminar sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordando que Él es un Dios santo y esto es bien importante. Vamos a iniciar poniendo este día en manos de nuestro Dios. Vamos a ponerlo. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido, Señor. Es un privilegio poderte llamar Padre y saber que no estamos solos, que tú tienes cuidado de nosotros por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, estamos hoy sedientos, hambrientos de tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra y te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesús que venga esa unción poderosa de tu Espíritu Santo para que esta palabra se haga rema en nosotros, la podamos entender y poner por obra, para cuando venga el Señor Jesucristo, encuentre en su amada iglesia, en su novia, mucho fruto y que podamos ser, Señor, levantados junto con Él y estar por siempre allá con Él en la eternidad. Te lo pedimos, Padre Santo. Asimismo, te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer. Te damos muchas gracias, Señor, que lo has levantado como apóstol y Señor, y a través de él nos das cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Señor. Te pedimos lo sigas bendiciendo, ungiendo y protegiendo de todo mal a él y a su amada familia, también a nuestra amada pastora Leti de Enrique, Señor, para que los sigas protegiendo y librando de todo mal. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Estamos viendo un tema que es muy, bueno, todos los temas de la Biblia son importantes. Sabemos que la palabra de Dios es una unidad y entre toda la palabra no hay contradicciones. La suma de su palabra es verdad. Y hoy vamos a estudiar entonces la preciosa palabra de Dios. Y como sabemos, nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da las semillas a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para que caminemos en la misma visión. Y le damos muchas gracias a Dios por estas plataformas que nos permite estar reunidos. Se puede decir que en forma presencial, pero tú en tu casa y yo en la mía, pero Dios está en todos lados al mismo tiempo. Es un atributo de la omnisciencia. Y le damos gracias a Dios que en este momento nos permite estudiar otro tema más de la doctrina bíblica. Sabemos que la doctrina bíblica no salva.
ninguna doctrina, no salva la doctrina, pero sí por una mala doctrina, sí se puede perder la persona. Por eso es tan importante que estemos estudiando la doctrina bíblica, la cual es un fundamento en el caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así es que comenzamos. Esta es la cuarta clase de la renovación de la mente. Hemos ido un poco despacio y sin embargo estas clases no son exhaustivas, pero sí para ir siendo, para ir caminando hacia las profundidades de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que traigas tu Biblia, que traigas tu manual y pues puedas hacer tus anotaciones para ir cada día meditando, introduciéndonos, porque no es meramente una clase para pasar un tiempo, sino es para poderlo aplicar por medio de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús para agradar a nuestro Padre. Y comenzamos, como se han visto 3 clases anteriores, vamos a ir amacizando, vamos a ir haciendo un pequeño resumen para que sigamos comprendiendo un poco más acerca de la importancia de la renovación de la mente. Porque una vez que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y hemos sido trasladados a la luz de nuestro Señor Jesucristo, no podemos seguir pensando igual. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y recordemos que es un Dios santo y no podemos estar haciendo las mismas cosas porque entonces no vamos a llevar vidas como le agradan al Señor. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y es en este caminar que el poder del Espíritu Santo nos va santificando y va preparando a la novia de Cristo para cuando Él venga. Entonces, miren, empezamos con este breve resumen que esta clase es la cuarta, por eso aquí dice la renovación de la mente 4. Pero vamos a hacer este resumen, vamos a recapitular. Si me acompañan, por favor, ahí a Romanos 12:2 y dice: y no os adaptéis a este mundo, esto lo dijo el apóstol Pablo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es la Biblia de las Américas. Y vamos a leer la Biblia también de la Reina Valera 95. Miren cómo dice: y no os conforméis a este mundo, porque de ahí nos sacaron. Ya no nos vamos a seguir conformando a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es porque como piensa el hombre, tal actúa, como piensa el hombre, tal es. Por eso el apóstol Pablo, y les voy a leer la versión también de la de Dios habla hoy, que aquí también tenemos una mayor comprensión, que dice en Romanos 12:2. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Sabemos que son tiempos finales, sabemos que son tiempos difíciles y peligrosos. Y no debemos de conformarnos a los criterios de este tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no va a poder cambiar nuestra manera de vivir, porque es por eso que nos reunimos, es por eso que leemos la palabra, pero es para ser transformados. Debemos de dar testimonio de quien vive en nosotros, de que ya no somos la vieja criatura,
así como dice en Primera de Corintios, sí, es Primera de Corintios, no, Segunda de Corintios 5:7, Segunda de Corintios 5:7, que dice que hemos sido hechos nuevas criaturas, nuevas creación. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, pero para esto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y poner a Dios como nuestra prioridad. En este eh, círculos que para manera didáctica lo estamos viendo, recordemos que este es el cuerpo, es lo que vemos, luego está el alma y luego está el espíritu. Y una vez que hemos nacido de nuevo, este espíritu, el amarillito, mientras no hemos nacido de nuevo, está muerto. Sí tenemos espíritu humano, pero está muerto a las cosas de Dios, no queremos saber nada de Dios y alejados de Dios. Pero una vez que nos hablan del Evangelio de Jesucristo, nos traen las buenas nuevas de salvación, como está escrito ahí en el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera te amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si ponemos nuestra confianza en que Jesús es el Mesías y que Él murió por nosotros y le abrimos y que Él murió por nosotros, pero resucitó y nos justificó al resucitar, y le pedimos perdón de nuestros pecados y le pedimos que venga a tomar el trono de nuestro corazón, nacemos de nuevo. Y entonces también ya viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Al nacer de nuevo, este nacimiento nuevo es que nuestro espíritu es vivificado, es lo que habla el Evangelio de Juan 3, el nuevo nacimiento. Y ahora, ya aquí en nuestro espíritu va a estar hablando el Espíritu Santo. En el alma, aquí en el alma, está la mente, las emociones, la voluntad en el alma. Entonces, fíjense cómo tenemos que tener la prioridad de amar primeramente al Señor. Es el primero y más grande mandamiento. Amarás. Así dice en Mateo 22:37, dijo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, aquí está, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo nuestro ser tenemos que amar primeramente al Señor, porque si así es, entonces nuestra mente va a ir cambiando y al cambiar las prioridades vamos a ir agradando al Señor y dejando la vana manera pecaminosa, situaciones pecaminosas que a Dios no le agradan. Entonces, esto es, y les vuelvo a decir que cuando creímos en el Señor Jesús, vino a morar el Espíritu de Cristo a nuestro espíritu también y a nuestro corazón y el Espíritu Santo entraron en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede venir el Espíritu Santo a su corazón. Paso primero y no hay otro modo que primero recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ahora sí vendrá a morar a nosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar. Esto es un resumen. Esto ya lo fuimos viendo la clase pasada y aquí estamos viendo la importancia de la renovación de nuestra mente. Entonces, aquí vimos la primera clase que la renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación, la tenemos que quitar para tener la mente de Cristo. En Primera de Corintios
El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, voy rápido porque es un resumen, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Y quién le puede instruir a Dios? ¿Para que no? ¿Quién? Por eso dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Así es que de ninguna manera aquellos que creen ser más sabios que Dios no pueden ser. Dios es el único, y así lo dice también la palabra, el único sabio Dios. Es el único que sabe todas las cosas, es el omnisciente, es otro atributo de Dios. Y por eso dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién le puede enseñar a Dios? Nadie. Mas nosotros, dice aquí, tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Aquellos que ya hemos nacido de nuevo, nuestra mente va a estar centrada en Dios, que esto es lo primero que tenemos que hacer, y en las cosas de Dios. Y vamos a ser capacitados, por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios, capacitados por la palabra de Dios y por su Santo Espíritu, para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces cuando empezamos a ver cosas que no van conforme a la palabra de Dios, dice uno, no, esto no va con Dios y yo no lo quiero escuchar, yo no voy a perder el tiempo en esto, y que prediquemos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es por eso que es tan importante todo esto. También hemos visto que el campo de batalla, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo habla en Efesios 6 el apóstol Pablo. Entonces, la mente es el campo de batalla. Y aquí se hacen las batallas. Las batallas están aquí en nuestra mente. Entonces, el apóstol Pablo también nos decía que tomáramos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí en Efesios 6:16, conforme al tema que estamos viendo, el apóstol Pablo dijo, en todo, tomando el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos del maligno. Porque el maligno no va a saber lo que tú piensas, pero lo que sí puedes lanzarte dardos incendiarios. Entonces, ahí es donde está la batalla. Por eso tenemos que levantar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del enemigo. Y aquí dice, en esta batalla que es en la mente, debemos identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente, lo que nos permitirá ser libres o atrapados por un círculo vicioso de ideas que se pueden convertir en obsesiones, en fortalezas. Y es aquí que también es tan importante la administración. En el libro de Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Por afuera nos podemos ver espectaculares, muy bien, ¿no? Darle ahí se ve muy buena persona, pero cuando empieza a hablar esa persona, la vamos a conocer y ahí vamos a ver verdaderamente cómo es él, conforme lo que habla, porque va a actuar como piensa y la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y por eso es tan importante la renovación de la mente. Si no, vamos a seguir en las mismas cosas. Por eso, si alguna persona decía maledicencias, ya sabemos que a Dios no le agradan. Y las maledicencias, las groserías, el lenguaje soe, los chistes, pues, ¿cómo le llaman? Los chistes indecentes, pues, no le agradan al Señor. Y los debemos de dejar. ¿Y eso cómo se da? Pues una vez que hemos conocido a Cristo y que venimos al conocimiento del Señor y dejarlo de hacer. Dejar de hablar, porque muchas groserías también son blasfemias. Entonces, es tan importante ir cambiando nuestra manera de pensar conforme a cómo actúa Cristo. En cualquier situación, preguntémonos, ¿qué haría el Señor Jesús en esta situación? Entonces es por eso que es tan importante, porque si se sigue pensando igual, no se va a avanzar.
no se va a avanzar. Y el Señor, recordemos que el Señor viene por una novia santa, sin mancha ni arruga. Y hermanos, como nosotros, como ministros de la palabra de Dios, como su pastora, como pastores, tenemos que alertar a la iglesia porque el tiempo se acaba. Tenemos que apresurarnos y velar y orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Si es que esto no es una lección más, es una lección de vida, o sea, es la palabra de Dios y que la necesitamos poner por obra. Estuvimos viendo ejemplos de mente no renovada y también vamos a ver, si da tiempo, empezaremos a ver en esta clase mente renovada, pero vamos a ver, vimos ejemplos de una mente no renovada. Como ejemplo, mencionamos a Saúl. Miren, aquí yo les puse una ilustración. Una mente no renovada sigue en las obras de la carne. ¿Cuáles eran las obras de la carne? Las obras de la carne también las vimos que son en Gálatas. En Gálatas capítulo 5, ahí el apóstol Pablo nos exhorta a que andemos en el espíritu, no en la carne. Por eso es tan importante la renovación de la mente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y aquí las vemos. Dice el apóstol Pablo desde el Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pues esto se opone el uno al otro. No podemos andar en la carne y en el espíritu. Se oponen, no hay comunión. Y dice, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Pongaos atención, no podemos hacer lo que deseemos, sino es lo que agrade a Dios. Y esto es la obediencia. Y media obediencia es no obediencia. Tenemos que obedecer completamente al Señor. Y eso es lo que a Él le agrada. Y miren, las obras de la carne están bien claritas acá. Son 18. Y ahí vemos que, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, no podemos andar en la carne y en el espíritu. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Eso es cuando hay envidias es una mente no renovada. Ahorita el ejemplo de Saúl, borracheras, orgías y cosas semejantes, si faltará algo ahí, contra las cuales os advierto. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal? Entonces, por eso estamos viendo la importancia de la renovación de la mente. Miren esta figurita, en este dibujo que puse, aquí vemos odio, resentimiento. Nosotros debemos hacer morir estas obras por el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso dice el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos 8, que dice una vida en el Espíritu. Ahí dice, haced pues morir las obras de la carne por el Espíritu. Y aquí vamos a ver una mente no renovada. Por ejemplo, está el ejemplo de Saúl. Esto lo vimos más detalladamente en las otras clases, donde Saúl vemos que tenía envidia de quién, de David, porque el pueblo amaba más a David que a él. Entonces, cuando hay celos, disensiones y contiendas, esto no viene de Dios. Y esto no es la sabiduría de Dios. También lo podemos ver en el libro de Santiago. Hay 3 que dice que la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es diabólica. Ahí en Santiago 3, miren, se las voy a poner tantito, nada más recordarlo.
para no desviarme mucho del tema, pero aquí es que eso también tiene que ver aquí miren, Santiago, si lo vamos a ver en Santiago 3, por favor, capítulo 3, miren, dice la sabiduría que viene de Dios, y ya cuando entrenamos la mente de Cristo, esto en Santiago 3, miren, aquí dice la sabiduría, en donde dice es sabiduría de lo alto. Miren cómo dice el apóstol Santiago. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Nuevamente cambio de mente. Dice, pero si tenéis celos amargos, ahí están celos amargos y ambición personal. Yo primero. Aquí vamos a ver un ejemplo tremendo de Saúl y dice, y ambiciones personales en vuestro corazón. Yo primero, luego mi familia, luego mis hijos, luego yo. Y ambiciones personales. Dice, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Y luego continúa ahí el apóstol Santiago, dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Aquí ya hay una renovación. Después, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces aquí estamos viendo la importancia de una renovación de la mente. Y miren, por ejemplo, esto fue lo que le pasó a Saúl. Dice, él tenía envidia de David porque el pueblo lo amaba más. Y se recuerdan este canto que hicieron las mujeres ahí del pueblo israelita. Decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó, le dio unos celos tremendos a Saúl. Y dice, ya lo único que falta es que vayan tras él. Cuando él era el rey de Israel. Y David siempre lo respetó, pero él odiaba, aquí lo odiaba, tenía envidia. ¿Por qué? Porque la meta de él era alcanzar fama ante el pueblo, no ante no complacer a Dios, sino al tener esa fama, ahí está el egoísmo, y meditaba pensamientos de venganza. La venganza no es de Dios. Ahorita está muy de moda en muchos programas, y bueno, no es de moda porque aquí también lo vemos, desde que cayó el pecado, la gente se ha querido vengar y lo vemos desde Génesis, pero la venganza no es nuestra. La venganza es del Señor que tiene él sabe lo que es justo. Y por nuestra parte es perdonar, una mente renovada. Vamos a perdonar y no vamos a buscar deseos de venganza. Nos dolió, se lo entregamos al Señor en oración, pero no vamos a buscar venganza, ni vamos a desearle mal a nadie, sino lo ponemos en manos de Dios, que Él es fiel y justo. Entonces, aquí como vemos en 1 Samuel 15:30, vemos que Saúl sí reconoció el pecado, pero no cambió su actitud, no hubo una metanoia, un cambio de mente. Él reconoció el pecado, pero no se arrepintió. Lo buscó. Y miren, ahí en 1 Samuel 15:30 dice, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Qué buscaba? La fama delante de los hombres. Pero te ruego, le decía Saúl a Samuel, pero te ruego me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Ni siquiera era su Dios. ¿Cómo ven? Entonces, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza. No es buena la venganza, no le agrada a Dios. Él es el que dice, mía es la venganza. Por nuestra parte está perdonar. Él
meditaba pensamientos de venganza en contra de David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio en contra de él. Eso lo vemos ahorita en cada momento en las noticias y en todo esto. La gente se quiere hacer justicia por su mano. Esto no es agradable a Dios. Es pecado. No es agradable a Dios. Entonces aquí dice, y buscaba de todo a todo buscar a matar. El homicidio es pecado. Aquí dice un mandamiento, no matarás. Entonces no podemos andar buscando matar a nadie. Aquí en Primera de Samuel 18:11 dice, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David. Fíjense qué pensamiento. No hay renovación de mente. Clavaré a David en la pared. Lo quería matar. Pero David lo evadió 2 veces. Y no nada más fue aquí. Toda la vida que estuvo persiguiendo a David, lo pueden contar ahí las veces en 1 Samuel, 2, que todas las veces en que Saúl persiguió a David. Entonces, una mente no renovada. También vimos otro ejemplo que nada más lo voy a mencionar porque ya también lo vimos, fue el de Acán, es la avaricia. Una mente no renovada fue Acán, porque el Señor, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, a cargo ya de Josué, porque ya Moisés ya el Señor le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida y el Señor ya le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y ahí podrán ver el final bueno, no el final, sino en ese capítulo que Moisés le dijo al Señor que subiera y no encontraron ya el cuerpo de Moisés. En Josué 7 vemos que los israelitas fueron derrotados por la desobediencia de Acán, porque tuvo avaricia. Y aquí lo vemos en Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel y esto es lo que he hecho. Y miren, aquí vemos, confesó su pecado, pero tampoco hubo arrepentimiento. Dice, y cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos, los codicié. La codicia es pecado. No ha tenido una renovación de mente y los tomé. Entonces, aquí vemos que este personaje era parte del pueblo de Dios, pero su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. Y una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que agradar a nuestro Dios. Y a causa de la codicia es amor al dinero y a la fama, como también lo tenía Saúl, y se contaminaron a sí mismo y a su familia, llevándolo a la destrucción. Lo pueden ver en esos capítulos, capítulo 7, en esos versículos. Ya lo vimos y vamos a continuar porque el tiempo avanza. También se tocó el tema de que los cristianos que se adaptan al mundo, fue con lo que ya vimos, que el apóstol Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y ya vimos todo esto, ya se los dije también con aquellos ejemplos. Y ahorita vamos a ver una mente no renovada, también con Marta. Aquí ya vamos a empezar con la clase. Entonces, miren, hermana Clausi, por favor, ¿me puedes ayudar leyendo Juan capítulo 11, versículo 23, ahí 24, por favor? Aquí ya empezamos la clase. Amén, pastora. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Hasta ahí, mi hermana. Hasta ahí, bueno, por falta del tiempo. O sea que de la misma manera que los discípulos y Marta creyeron que Lázaro sería resucitado hasta el postrero tiempo, ¿verdad? Porque pues ellos sabían que, así como dice más adelante,
que Jesús es la resurrección y la vida. Entonces eso era lo que Marta decía. Yo sé que resucitará en la resurrección del día final, pero no tenía una mente renovada, no creyendo que Dios era poderoso para resucitar en ese momento a su hermano Lázaro. Entonces también necesitamos teniendo esa mente renovada. Para Dios, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Verdad que no? Te necesitamos creer en el Señor y creer que Él todo lo puede, Él es el Todopoderoso. Y creer también en una mente renovada, vamos viendo que pues todo lo que nos dice la palabra de Dios, al que creo, todo le es posible. También hay otras veces que si pedimos alguna cosa conforme a la palabra de Dios, creyendo la recibiremos. Son promesas tremendas, pero eso necesitamos una mente renovada, renovada. Y vamos a ver también una mente no renovada en los israelitas del desierto. O sea, que se quedaron con una mente en el pasado. Muchos cristianos han nacido de nuevo, pero todavía añoran el pasado. Antes de que yo entrara aquí en el camino del Señor y todo esto, pero no están viendo no están teniendo una mente renovada con todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sobre todo que ahora que no podemos olvidarnos que hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir. Éramos esclavos del pecado, porque así lo dice el Señor Jesucristo en Juan 5, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y por eso necesitábamos un Salvador, necesitábamos que nos rescatara. Y ahora Dios te ama. Y ahora somos esclavos del Señor, pero no del pecado, y en Cristo somos libres de esa condenación eterna y del pecado. Miren, aquí vamos a ver lo que sucedió con los israelitas, cómo su mente no estaba renovada y vivían en el pasado. Aquí vamos a ver en Éxodo 16, se los voy a leer. 16, 1 y 2 dice, y partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de Egipto. Ya habían salido de Egipto, ya hemos salido del mundo una vez que hemos nacido de nuevo. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. La murmuración tampoco le agrada al Señor. Murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían una mente renovada. Olvidaron la bondad de Dios. Olvidaron las obras que hizo el Señor. 400 años habían sido esclavos. Y los sacó el Señor con mano poderosa, con obras, con brazo extendido, obras portentosas. Le vemos las plagas, vemos cómo se abrió el Mar Rojo. Vieron las obras extraordinarias de Dios, pero siguieron en el pasado. Ahora que hemos nacido de nuevo, cuando tuvimos ese encuentro con Cristo, Cristo nos sanó, nos ha sanado de tantas enfermedades. Y luego cuando andamos en alguna tribulación, casi que andamos tirando la toalla. Tenemos que tener una mente renovada y que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Pero si Dios está con nosotros, es algo extraordinario. No hay otra cosa que lo iguale. Cuando estemos atravesando el Mar Rojo, cuando estemos pasando los desiertos no son para siempre. Las pruebas no son para muerte, son para que sea cambiado nuestro corazón al de Cristo. Entonces, aquí miren, aquí vamos a ver
olvidaron la bondad de Dios, cómo los sacó de Egipto cuando ellos clamaron a Él, porque acá venía el ejército de los egipcios, los iban a matar, los iban a volver a someter a los latigazos, eran esclavos. Y el Señor abrió el mar rojo. Le dijo Moisés, alza tu vara. Y se abrió el mar rojo. Y pasaron por tierra seca. Acá estaban las columnas. Imaginan esas escenas tan portentosas, jamás vividas. Y que pronto se les olvidó. Y miren lo que decía Nauki. En Deuteronomio 26:6 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. De eso se olvidaron. Y miren cómo murmuraban. Aquí dice, y entonces clamaron al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó su voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Dios ve tus lágrimas cuando tú clamas a Él. Dios ve tu aflicción. Es necesario que renovemos nuestra mente y creamos que cuando oramos, Él nos está oyendo y que es poderoso para sacarnos de cualquier situación. Y miren aquí cómo dice, fíjense, aquí está narrándose de dónde lo sacó Dios y qué rápido se olvidaron. Y luego hasta andaban llorando las ollas de ajos y cebollas y todo eso. Miren, aquí dice el 26:8, dice, y el Señor nos sacó de Egipto. ¿Qué dice? Con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Así lo sacó el Señor de Egipto. Así nos sacó a ti y a mí el Señor de las tinieblas. Y lo que vivió Israel viene a ser un espejo, que aprendamos en espejo. Y miren lo que pasó. Y el pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto, pero ellos aún tenían la mente de esclavo. Por eso es tan importante renovar nuestra mente. Tenían mente de esclavo. Ahí se quedaron, mente no renovada. Por eso su preocupación era qué comer y qué vestir. Y a pesar de que Dios les había demostrado su poder, ellos constantemente se quejaban, murmuraban. Hermanos, no es bueno la murmuración. Si hemos hecho esto, sí, arrepentirnos. Ellos se quejaron contra Moisés que morirían en el desierto, cosa que no iba a ser porque Dios estaba yendo, tenía la presencia de Dios, iba una nube delante de ellos que les daba sombra en el día y la columna de fuego para alumbrarles en la noche. Les caía maná del cielo, no tenían que sembrar y murmuraban, se cansaron del maná. Y miren aquí en Éxodo 16:3 dice, y los hijos de Israel les decían, ojalá, fíjense, mirando para atrás en el pasado, por eso puse esa imagen ahí, es que cuando uno va manejando en el coche, tiene el retrovisor, pero pues le echa uno la mirada atrás y esto, pero no va uno mirando en el espejo retrovisor y caminando hacia adelante porque ¡pum!, le pega al coche de adelante o se le atraviesa una persona, no la ve. Nosotros tenemos que tener la mirada, como decía Pablo, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Corramos la carrera que tenemos por delante. Y por eso aquí dice en Éxodo 16:3, dice, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Miren, añoraban volver a Egipto, donde habían sido maltratados, o sea, ya querían morir. Cuando 400 años estuvieron clamando y Dios oyó su aflicción, vio sus lágrimas y mandó un libertador que fue a Moisés, figura de Cristo, porque Él nos viene a libertar de la muerte y de la condenación eterna. Y miren aquí, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
pero pues si o sea, ¿cómo? Estaban añorando aquello. Cuando eran esclavos, no tenían voluntad, tenían que hacer lo que el amo decía. Y continuamos aquí en el 7, miren, dice, entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor también nos libra de la opresión demoníaca. Este es el año agradable del Señor, en el que estamos viviendo. Las obras que hizo el Señor Jesús las legó a la iglesia. Y como así dijo el Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios estaba sobre de él por cuanto había para proclamar el año agradable de Dios, para poner en libertad al oprimido, al que está cautivo, a sanar a las personas. Y lo que él hizo, lo legó a la iglesia. En el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo va a hacer la iglesia. Por eso es tan importante congregarnos, ministrar, buscar ministrarse y andar congregándonos, tener un pastorado y seguir leyendo. Primeramente la presencia de Dios, la lectura de la palabra y seguirnos congregando. Y miren aquí como dice nuevamente, el pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto, pero ellos aún tenían la mente de esclavo, mente no renovada. Por eso su preocupación era qué comer y qué vestir. Y a pesar de que Dios les había demostrado su poder, ellos constantemente se quejaban, un espíritu de queja con Moisés, que morirían en el desierto. Y a causa de no tener una mente renovada, muchos no entraron a Canaán. Las preocupaciones económicas pueden hacer que deseen volver a Egipto. Las preocupaciones. Yo no tengo tiempo para estar yendo a la iglesia, yo no tengo tiempo para estar sirviendo, yo no tengo tiempo para estar leyendo la Biblia. Hermanos, los necesitados somos nosotros. Y a causa de no tener una mente renovada, muchos no entraron a Canaán, muchos no se van a ir en el arpazo, en el arrebatamiento. Y la tribulación no fue hecha para la iglesia, pero los que no laven sus vestiduras van a quedar. Como ya lo hemos visto, no es esa la enseñanza, pero se van a quedar. Y nosotros como ministros de Dios lo que queremos es preparar a la novia y que todos se vayan. Por eso predicamos y estamos preparando a la novia. Y estas preocupaciones económicas pueden hacer que deseen volver a Egipto, que deseemos volver a Egipto, pero hermanos, no hay nada que se pueda igualar a tener una vida con Cristo. No la hay, no la hay. Sabemos a quién predicamos, a uno que murió por ti, por amor a ti, y que no teníamos nosotros esperanza si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros. Él murió para pagar el pago del pecado, que era muerte eterna, y resucitó y nos justificó. Y es por eso que debemos estar en constante lectura de la palabra, en contacto con la palabra. Porque las presiones económicas, cuando las estamos pasando, hermanos, son tremendas, pero Dios está con nosotros. ¿Y qué tal cuando el Señor provee y abre el mar rojo? Y que verdaderamente los inconversos están viendo cómo Dios nos está proveyendo y cómo estamos pasando el desierto protegidos por Él. Y entonces no deseemos volver a Egipto y confiemos en la provisión de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Que los desiertos no son para siempre. Y como enseñó el Señor Jesús, no os afanéis. Miren, en Mateo, si me acompañan ahí, en Mateo 6:25, en Mateo 6:25, vamos a ver, Mateo 6:25, si me acompañas ahí en el Evangelio de Mateo, por favor, en Mateo 6, Mateo 6. Y miren, ahí pueden ver el título de, vamos a ver, es extenso
capítulo. Y fíjense lo que dice, aquí aquí la Biblia de las Américas tiene un título que dice no os afanéis. Y estaban afanados el pueblo de Egipto por Egipto. No, hermanos, no volvamos atrás. No volvamos atrás. Pongamos la mirada en Cristo, viendo hacia enfrente, en el autor y consumador de nuestra fe. El Señor Jesús dijo, no os afanéis, y esto nos lo dice a ti y a mí el Señor hoy. En Mateo 6:25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No quiere decir que no trabajemos, sí tenemos que trabajar, pero que no vivamos con ese afán, con preocupaciones y poniendo el dinero en las cosas, el afán de este mundo primero, como bien lo dijimos al empezar la clase, amando a Dios primeramente y buscando su reino. Miren, vamos a verlo aquí. Dijo el Señor Jesús, por eso digo, y si en casa, por falta del tiempo no lo leemos todo, pero aquí el Señor Jesucristo, usando ejemplos de la vida cotidiana, él decía como no nos debíamos de afanar por las cosas de este mundo. Dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento? Es la pregunta que hizo Jesús, que dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Pregunto, aquí es lo que pregunta el Señor, ¿no es? O sea, si no estás vivo, ¿para qué te sirve el alimento, verdad? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Por tanto, dijo el Señor Jesús, no te preocupes. Aquí lo vemos, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, era lo que los israelitas les preocupaba, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea, al no poner esas prioridades, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas, tu Padre Celestial sabe que necesitas casa, techo, comida. Fíjese, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Dios lo sabe y te quiere prosperar. Y aquí dice en Mateo 6:33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primero su reino y su justicia. Buscad primero nuestra comunión con Dios. ¿Quién es Él? No las puras bendiciones. Eso era de una manera anterior de vivir en aquellas religiones donde había idolatría y que tenían que traer al santito ahí en la cartera, ¿verdad? Para que les proveyera. Y vivía uno encadenado a muchas cosas que traían maldición. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, que Él es bueno y que por la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, un cambio de mente. Y cuando Dios nos abre los ojos, vemos qué ignorantes éramos y que en cosas creíamos, en ídolos que había que estarlos cargando, sacudiendo, vistiendo. Y a eso le pedíamos que no tienen oídos. Tienen oídos, pero no oyen, ojos, pero no ven. Y había que estarlos cargando. De ahí nos sacó el Señor. No es una burla, es una realidad. Y qué chasco el día en que si no aceptas a Cristo, se va a una condenación eterna. Entonces la iglesia debe de hablar de lo que sabemos, de lo que vivimos y con mansedumbre y humildad seguir predicando el Evangelio de Cristo. Vamos a ver el último, bueno, de los que está aquí en la lección, para que ya la próxima clase veamos a la mente renovada. Ahorita estamos viendo ejemplos de mente no renovada. Si nos da tiempo,
un momentito vamos a ver la mente de Jesse. ¿Alguien recuerda a Jesse? ¿Quién era Jesse? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me puede decir quién era Jesse? Aquí lo están ya viendo en sus pantallas. ¿Quién era Jesse? ¿Sí se recuerdan? Era el sirviente de Eliseo. Aquí miren, lo vamos a ver. En los siguientes versículos veremos una historia de milagrosa. Había conflictos entre sí. Aquí lo vemos, vamos a ver aquí. Estamos viendo una mente renovada. Entonces, el tema es una mente renovada, pero estamos viendo ejemplos de mentes que no eran renovadas. Y este es Jesse. Aquí lo vemos. Oh, Dios. Bueno, aquí vamos a seguir. En los siguientes versículos veremos una historia milagrosa que había conflictos entre Siria, es que aquí se me fue, entre Siria e Israel, pero vemos la soberanía de Dios. ¿Qué quería ver? Bueno, vamos a ver aquí. Esto es. En los siguientes versículos veremos una historia milagrosa que había conflictos en Siria e Israel, pero veremos la soberanía de Dios. Y por favor me acompañas allí a lo que es Segunda de Reyes 6:14. Hermana Maru, si lo tienes, por favor. ¿Cómo se llama? 13:14. El rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Sí, Sigo al 15. sí, hasta el 17, por favor. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «Ay, señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer?». Y Eliseo le dijo: «No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: «Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea». El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio el entorno a Eliseo. El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Parece. Aquí, fíjense lo que pasó en miren, vamos a, si me acompañas a tu Biblia, por favor, para que lo meditemos un poquito. Ya vamos a terminar aquí en Segunda de Reyes. Acompáñame, por favor. Aquí, Segunda de Reyes 6. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está el que quiero ver llegar al donde está el milagro. Miren, aquí está. Vamos a ver desde. No. Es entonces allá. Es que si se recuerdan este pasaje, nada más se los quería yo vas a freír. Caballos y carros de fuego. Miren, es que quiero que veamos cómo era. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Miren, aquí es algo increíble porque vamos a ver cómo Eliseo tenía comunión con Dios y cómo Dios en la oración nos revela muchas cosas.
En Segunda de Reyes 6:9 dice, y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar porque los arameos van a bajar allá. Aquí como vemos, ¿quién era el hombre de Dios? Era Eliseo. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Y consultó con sus siervos diciendo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque allí los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo, o sea, Eliseo lo previno al rey de Israel y se cuidaron de ir allí. Y esto no una ni dos veces, fueron varias veces. Entonces esto se enojó el rey de Aram y él pensaba que había un traidor entre ellos. Miren, no vas a revelar quién de nuestros está a favor del rey de Israel. Él pensaba que había un traidor porque porque Eliseo avisaba en todo esto en dónde iban a estar el enemigo, entonces no pasaban. Entonces el rey de Aram creía que había perdón, al principio dije que Jesse era un siervo de Elías, pero es de Eliseo. Era un siervo de Eliseo. Y entonces el rey estaba enojado, decía, aquí hay un traidor conmigo, porque ¿cómo va a ser posible que el rey de Israel sepa lo que estamos hablando? Entonces aquí uno de sus siervos dijo, no, rey, no, señor mío, sino que Eliseo, el profeta, estamos hablando de los profetas de Dios, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Miren cómo para Dios no hay nada oculto. Dios sabe todas las cosas y por eso es tan importante orar, porque Él nos revela cosas. Aquí estaba revelándole a Eliseo, un profeta de Dios, todos los planes del enemigo, entonces no podían acabar con Israel. Y aquí nos enseña un cambio de mente porque vamos a ver la bondad de Dios. Miren, dice, y él le dijo, id y ved dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos. Esta historia es apasionante, bueno, toda, pero es que veamos todo lo que sucedió. Dice, y entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano, estamos hablando de Jesse, dice aquí en el 17, imagínense, cuando le dijeron que era este profeta el que le decía las cosas, bueno, vamos a irlo a acabar. Y bajaron. Y dice, aquí dice, y entonces envió allá caballos y carros y un gran ejército, llegaron de noche y cercaron la ciudad. Imagínense cuando Jesse se levanta ahí y dice, y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y aquí que vio un ejército, abre la ventana, un ejército de a caballos. Y dice aquí, y aquí que ejército de caballos y carros rodeaban la ciudad, y el criado le dijo, ¡ay, señor mío, qué haremos! A veces así nos quedamos ante la tribulación, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, y él respondió, no temas. Y eso también te dice a ti el Señor por lo que estés pasando, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y miren, vamos a ver la oración que hizo Eliseo. Dice Eliseo, entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado en la oración y vio el mundo espiritual. Se le abrieron sus ojos y dice, y miró, he aquí que el monte estaba allí. Aquí lo vemos, aquí en la ilustración, bueno, una ilustración más o menos. Aquí vemos cómo cuando oró Eliseo, Jesse pudo ver los
miró y aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando descendieron a él, los arameos, Eliseo oró y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Conforme a la palabra de Eliseo, quedaron ciegos. Y Eliseo no tenía ni armas, pero la más poderosa, la oración y la comunión con Dios. Y miren, vemos aquí, mejor dicho, la comunión con Dios y que clamó al Señor. Y ellos hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo le dijo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Fíjense todavía cómo los trató Eliseo con bien. Dice, entonces Eliseo les dijo: no es este camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos y estos para que vean. Y el Señor abrió los ojos y vieron, y aquí que estaban en medio de Samaria. Imagínense, ellos habían ido a rodear a Eliseo. Y cuando les volvieron la visión nuevamente el Señor, ya estaban en medio de Samaria, rodeados de un ejército del enemigo, de los israelitas y de Israel. Y dijo Eliseo, y cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿los mató, padre mío? ¿Los mató? Y fíjense la respuesta de Eliseo, dice, y él respondió: no los mates. Matarías a los que has tomado cautivo con tu espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Les dieron de comer para que los regresaran. Y miren lo que sucedió de las grandes maravillas de Dios. Dice, entonces les preparó un gran banquete, le prepararon un banquete a los enemigos. Y después que comieron y bebieron, los despidieron y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de los arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto de lo que sucedió aquí con Jesse? De una mente renovada. Entonces, de una mente no renovada, pero luego de que pidieron al Señor, en los siguientes versículos vemos una historia de milagros que había conflicto con Siria. Y aquí llegamos porque ya se acabó el tiempo con una mente no renovada, pero a partir de la siguiente clase, el miércoles que viene, con el favor de Dios, veremos lo que es una mente renovada, que ya veremos la mente de Caleb, la del apóstol Pablo, son los otros ejemplos que nos faltan, pero aquí llegamos hasta aquí. Y vamos a orar y a poner todo esto, y vamos a ver luego también cómo tener una mente renovada. Vamos a pedirle al Señor Jesús ahorita, pero no sin antes. Vamos a ver. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, si nunca lo has recibido, nunca le has dicho: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías. Si hoy tú estás sintiendo en tu corazón y quieres rendirle tu corazón al Señor Jesús, hoy es el día. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Este es un tiempo de gracia en que aún podemos buscar al Señor. Él está cerca. Y Él se deja hallar por los que le buscan de todo su corazón. Si tú eres esa persona, ven a buscarle, humillarte delante de Dios y pedirle que Él te perdone todos tus pecados. Como un día nosotros los que estamos aquí lo hicimos. Un día aquí lo hicimos. Entonces, si tú eres esa persona, vamos a orar y a pedirle al Señor Jesús que entre en tu corazón. Tú dile al Señor, vamos a guiarte en esta oración de fe y pedirle al Señor Jesús que te perdone todo pecado y que entre a morar a tu corazón. Iglesia, vamos a pedir todos juntos por Él y vamos a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias en esta tarde que nos permites escudriñar tu palabra.
Y a través de este estudio, tú abres nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y te pedimos por aquellos hermanos que hoy están escuchando su nombre, para que vengan a Cristo y sean salvos. Si tú eres esa persona, di tu nombre y ven a Jesús y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios. Mi vida está desordenada, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido me ayudes, Señor. Ayudes, Padre, me ayudes, Señor Jesucristo. Busco de tu rostro y yo creo que en tu sangre hay poder. Te ruego, Señor Jesucristo, que por tu sangre me perdones todos mis pecados, por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, muriendo en mi lugar. Y hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Y por la fe que tengo en ti recibo el perdón de mis pecados. Y te ruego, Señor Jesús, que vengas y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy me has dado un nuevo corazón. He nacido de nuevo y has escrito mi nombre en él. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy yo te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Y hoy he pasado de muerte a vida y ya no temeré más la condenación eterna. Muchas gracias, Señor Jesús. Quiero andar viviendo en santidad, guiado por tu Santo Espíritu, hasta que tú vengas por mí, Señor Jesús. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora todos juntos, hermanos, conforme a lo que aquí acabamos de estudiar en todo esto, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener una mente renovada, para ya no seguir viviendo en la vana manera de vivir de nuestros padres, en nuestros vanos pensamientos, sino para que, siendo, como dice aquí, no conformándonos a este mundo, sino que sea transformada nuestra mente. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, queremos suplicarte que por el poder de tu Espíritu Santo hagas morir las obras de la carne por tu Santo Espíritu. Nos arrepentimos de toda obra de la carne que ha brotado en nosotros, impidiendo, Señor, una renovación en nuestra mente. Que hoy tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado, de juicio, y que nos revele toda obra que no te agrada. Perdónanos por la sangre de Jesucristo. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos. Límpianos, lávanos y purifícanos de toda maldad, de toda impiedad, de lo que hayamos hecho en contra tuya. Perdónanos, Señor. Y hoy, vueltos a ti, por el poder del Espíritu Santo, recibimos esa limpieza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te suplicamos que venga, que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que nos guíe a toda la verdad, dejando el pasado atrás y poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo suplicamos todo esto, Señor, porque sabiendo que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, te lo suplicamos todo esto, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta tarde
No dejes de congregarte y nos vemos el miércoles por plataforma a las 7. Por favor, seamos puntuales para desde un principio estar viendo el inicio y no salirnos hasta que termine la clase para que a través de la palabra de Dios también se renovada nuestro entendimiento por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengan una bendecida noche. Gracias, hermanos.